Hola, hola, hola. Vamos a seguir con el tema del enlace químico. En los primeros vídeos estuvimos trabajando la teoría del enlace de valencia y ahora vamos a pasar en este vídeo 9 a estudiar la teoría de los orbitales moleculares, la TOM. La teoría de orbitales moleculares es más general que la teoría del enlace de valencia, ya que permite explicar más hechos experimentales. Uno de esos hechos es el paramagnetismo de la molécula de oxígeno. La TEP no es capaz de explicarlo, sin embargo esta teoría más general sí explica por qué la molécula de oxígeno es paramagnética. Otros hechos experimentales que la TOM es capaz de explicar son los espectros moleculares. Cuando damos radiación electromagnética a una molécula, la absorbe y la TEP es incapaz de explicar esa absorción o emisión, no es capaz. Sin embargo, la TOM sí puede explicar por qué las moléculas absorben una cierta frecuencia de radiación electromagnética o la emiten, porque va a darnos una serie de niveles energéticos entre los cuales se producen transiciones electrónicas y igual que ocurre con los átomos, pues de una forma similar podemos explicar esos espectros en las moléculas. Por tanto, la TOM es un paso más en la teoría del enlace químico hacia pues la explicación de la mayoría de las observaciones experimentales. Vamos a ver en un momentín la diferencia que hay entre la TEP y la TOM. La TEP, ¿cómo explica el enlace químico? La teoría del enlace de valencia, ¿cómo explica el enlace químico? Por ejemplo, si queremos explicar la formación del enlace entre dos átomos de hidrógeno para obtener la molécula de hidrógeno, pues la TEP simplemente considera que este enlace se forma por solapamiento de los orbitales 1s de ambos átomos de hidrógeno. Ambos orbitales solapan entre ellos y de esta manera se genera el enlace químico. En algunas ocasiones tenemos que utilizar el formalismo de la hibridación. Los orbitales atómicos hibridan para formar orbitales híbridos que a su vez, cuando solapan entre ellos, pues forman los enlaces. Tenemos dos tipos de enlaces. Por ejemplo, este es el sigma, enlace entre orbitales por solapamiento frontal, y también tenemos un enlace que se forma en el caso de los orbitales p por solapamiento lateral, que llamamos enlace pi. ¿Y qué ocurre en el caso del TOM, de esta nueva teoría? Bueno, pues en el caso de la teoría de los orbitales moleculares, la formación del enlace químico se plantea de una forma distinta. ¿Cómo se unen dos átomos de hidrógeno según esta teoría? Pues cuando los átomos de hidrógeno se acercan para formar la molécula de hidrógeno, se van a formar unos nuevos orbitales que van a pertenecer a toda la molécula. Es decir, si tenemos el orbital 1s de uno de los átomos de hidrógeno y el orbital 1s del otro átomo de hidrógeno, estos orbitales no solapan, sino que cuando los dos átomos de hidrógeno se unen para formar la molécula, se van a generar dos nuevos orbitales que pertenecen a toda la molécula, llamados orbitales moleculares, que van a tener esta forma. Uno de ellos lo vamos a llamar el orbital sigma y el otro orbital lo vamos a llamar el orbital también sigma, pero con un asterisco, indicando su carácter antienlazante. Como puedes observar, los puntos representan los núcleos de los átomos de hidrógeno, es decir, el protón, y en el caso del orbital sigma enlazante hay una densidad electrónica importante entre los núcleos, mientras que en el antienlazante hay lo que llamamos un nodo. Hay un nodo, no se produce solapamiento entre los núcleos, por tanto el antienlazante no contribuye a la formación del enlace químico, mientras que el enlazante es el responsable de mantener los átomos unidos. Estos son los llamados OMs, orbitales moleculares, que pertenecen a toda la molécula de hidrógeno. Una vez que los dos átomos de hidrógeno se juntan para formar la molécula, sus orbitales atómicos desaparecen y se generan nuevos orbitales moleculares. Estos son los OAs, orbitales atómicos de cada átomo de hidrógeno. En el momento en el que se forma la molécula de hidrógeno, esos orbitales atómicos ya no van a existir y pasamos a tener los orbitales moleculares, enlazante y antienlazante, orbitales sigma. Aquí tengo los dibujos copiados del libro de Petrucci, que están un poco más curiosos. Esto representa un átomo de hidrógeno
y es el orbital 1s de ese átomo de hidrógeno, que llamamos el hidrógeno A, el HA. Aquí tenemos el orbital 1s del otro átomo de hidrógeno, que vamos a llamar el hidrógeno B, el HB. Y se produce la combinación de esos dos orbitales atómicos para formar los orbitales moleculares. Aquí tenemos el OM, el orbital molecular, llamado sigma. Y esta combinación se produce por suma, por adición, es decir, el orbital 1s del átomo A se combina sumando con el orbital 1s del átomo B para formar el orbital molecular sigma. Pero también esa combinación puede ser por diferencia, es decir, el orbital 1s del átomo A lo podemos restar del orbital 1s del átomo B, formando un orbital también sigma, pero en este caso le ponemos un asterisco para indicar que es antienlazante, porque entre los núcleos, que son estos puntos, no hay densidad electrónica, hay un nodo y por tanto no contribuye a la formación de enlace, destruye el enlace. Es el orbital enlazante el que contribuye a mantener los átomos unidos. Siempre cuando dos orbitales atómicos se combinan, se forman dos orbitales moleculares siempre, un orbital enlazante y un orbital antienlazante. Energéticamente el enlazante está más bajo en energía. Aquí en el dibujo lo han puesto arriba, pero si hubiera una escala energética, esa escala crecería hacia abajo en energía. Es decir, el enlazante tiene menos energía. Yo aquí sí lo he puesto quizá un poco mejor, la energía aumenta hacia arriba, de manera que el antienlazante es más energético, el sigma asterisco, que el enlazante. El enlazante es de menos energía, tiene más estabilidad. Cuando hablamos de combinación lineal o de combinación de orbitales atómicos, nos referimos a la combinación lineal, a la combinación matemática de sus funciones de onda. Las funciones de onda 1s de ambos átomos de hidrógeno se combinan linealmente, es decir, se suman multiplicándolas pueden ir multiplicadas por parámetros, pero es una suma de esas funciones lo que nos forma el orbital molecular enlazante, y la diferencia, la resta, nos forma el antienlazante. Y entonces, ahora que tenemos una pequeña idea de cómo funciona la TOM, cómo construye las moléculas, pues vamos a ver algunos ejemplos de moléculas del primer periodo, el hidrógeno y el helio. Vamos a pasar a ver la molécula de H2+, el ion molécula de hidrógeno. Son dos átomos de hidrógeno unidos por un enlace covalente que presenta carga positiva. Es decir, tiene un solo electrón la molécula, un único electrón. Bien, ¿cómo hace la TOM para describir este enlace? Pues vamos a dibujar primero los orbitales atómicos. Aquí tenemos el orbital atómico de uno de los átomos de hidrógeno. Bueno, vamos a pintar aquí una escala de energía, y a la misma altura, lógicamente, ponemos el otro orbital atómico del otro átomo de hidrógeno, el otro OA. Bien, ahora vamos a pintar en rojo lo que ocurre cuando los dos átomos de hidrógeno se acercan. Al acercarse se forman dos orbitales pertenecientes a toda la molécula, llamados orbitales moleculares. Uno de ellos baja de energía con respecto a los atómicos y el otro sube en energía. El que bajó se llama sigma. Es un orbital sigma al que no ponemos asterisco, lo que significa que es enlazante, y arriba ponemos el antienlazante. Perfecto. Estos son los OMs, los orbitales que forman parte de la molécula, que constituyen esta molécula de hidrógeno. Y ahora, bueno, pues uno de los átomos de hidrógeno tiene un electrón, solo uno, el otro no aportaría electrones, es lo que llaman un enlace covalente dativo, aporta los electrones uno de los hidrógenos, el otro no. Y este electrón lo vamos a poner aquí en el medio, va a formar parte de la molécula, y ahí tenemos el diagrama de orbitales moleculares para el ion molécula de hidrógeno. Hay un parámetro muy interesante llamado orden de enlace, que se obtiene restando los electrones que hay en orbitales enlazantes, en este caso hay uno, menos los electrones que hay en orbitales antienlazantes, los que tienen asterisco, que no hay ninguno en este caso, ningún electrón, y dividirlo por 2. Es decir, nos da un medio el orden de enlace, que significa que la unión entre los dos átomos de hidrógeno equivale a medio enlace. No llega a ser un enlace completo, pero suficiente para mantener los átomos de hidrógeno unidos y, por tanto, formar el enlace. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando hacemos el diagrama de orbitales moleculares para la molécula de H2.
dos átomos de hidrógeno unidos entre ellos. En este caso sí que aporta un electrón cada uno de ellos y por tanto el enlace está formado por dos electrones y de nuevo tenemos la misma situación, un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno a la misma altura de energía. Son los dos OAs, orbitales atómicos, se combinan formando orbitales moleculares, uno de más baja energía, enlazante, uno de mayor energía, antienlazante, sigma, sigma asterisco. Cada átomo de hidrógeno aporta un electrón a la molécula y por tanto en los OMs colocamos esos dos electrones. Cada átomo de hidrógeno aporta un electrón, esos dos electrones a los OAs. La molécula de hidrógeno tiene estos orbitales que dibujo en el medio. Los átomos de hidrógeno separados tienen los orbitales que pinto a los lados. Si calculamos el orden de enlace de la molécula de hidrógeno, tengo dos electrones en orbital enlazante, en el sigma, ninguno en el antienlazante y dividido entre 2 me da un orden de enlace de 1, indicándome que el enlace entre los dos átomos de hidrógeno de la molécula de hidrógeno es un enlace simple hidrógeno-hidrógeno. Bien, ahora vamos a pasar a ver el siguiente átomo del primer periodo, que es el átomo de helio. Y vamos a ver las moléculas que puede construir. Vamos a empezar primero viendo pues la molécula de helio más. La de helio más, que son dos átomos de helio unidos, pero con carga positiva. Debemos tener en cuenta que el átomo de helio tiene configuración electrónica 1s2, es decir, cada átomo de helio aporta dos electrones a la molécula. Y de nuevo dibujamos una escala de energías crecientes hacia arriba y situamos donde nos apetezca pues el nivel energético del orbital 1s del primer átomo de helio. Es el OA de un átomo de helio separado. Aquí vamos a colocar el segundo OA, segundo orbital atómico del otro átomo de helio. Estos orbitales, como siempre, se combinan linealmente sumándose para formar el orbital molecular sigma enlazante y se restan esos orbitales para formar el orbital molecular sigma antienlazante. Cada átomo de helio tiene dos electrones, pero a uno de ellos le voy a poner uno solo porque nuestra molécula es el helio 2+, le falta un electrón, por tanto tiene solo 3 electrones y los pasamos a los OMs. En los OM se cumple la regla de Pauli, por la que no podemos poner más de 2 electrones en cada OM. En el orbital molecular sigma solo puede haber 2 electrones. Por tanto, el otro tiene que ir al sigma antienlazante, el tercero. También se cumple la regla de Hund, de la máxima multiplicidad, si hubiera dos orbitales moleculares degenerados, es decir, con idéntica energía, primero se semiocupan y después se llena. Exactamente igual que en los átomos, se cumplen las mismas reglas. Bien, pues el orden de enlace de esta molécula de helio 2+, tenemos dos electrones enlazantes, uno antienlazante y por tanto tenemos un orden de enlace de un medio. La molécula de helio más pues presenta un enlace, un enlace no llega a orden 1, es de medio, orden 1 medio. Ahora vamos a pasar a ver qué ocurre con la molécula de helio. La molécula de helio. De nuevo hacemos lo mismo. Los dos orbitales atómicos, 1s, de cada átomo de helio, los volvemos a combinar y obtenemos los moleculares sigma enlazante y sigma antienlazante. Podemos también llamar sigma 1s para ver que estos orbitales moleculares proceden de los orbitales atómicos 1s. Y aquí tenemos la molécula de helio. Por cierto, aquí vamos a hacer la molécula de helio, no la de helio más, sino la de helio. Así que los orbitales atómicos, en este caso, son de átomos de helio y tienen todos sus electrones. 2 electrones cada átomo de helio. Y los pasamos a los OMs que presenta la molécula de helio 2. Ponemos 2 electrones abajo, 2 arriba para cumplir Pauli y calculamos de nuevo el orden de enlace. Tenemos 2 electrones enlazantes en el orbital sigma 1s, 2 antienlazantes en el sigma asterisco 1s y dividido por 2 nos da 0. ¿Qué significa un orden de enlace de 0? Pues que no existe enlace entre los dos átomos de helio en la molécula de helio 2. Es decir, la molécula de helio 2 no es estable y es una molécula que no existe en la naturaleza.
y eso se puede también observar experimentalmente. Esta teoría consigue predecir la no existencia de ciertas moléculas, igual que consigue explicar el diamagnetismo o paramagnetismo de todas las moléculas, igual que consigue explicar los espectros moleculares de todas las moléculas. Es una teoría enormemente completa. No es la teoría definitiva, hay ya nuevas teorías que se están desarrollando del enlace químico, que tendremos en los libros pues quizá dentro de unos años, teorías más avanzadas que engloban a estas que vamos estudiando y permiten explicar nuevos hechos experimentales que se han observado, pero de momento esta sería, digamos, la teoría hoy por hoy, pues bueno, es la teoría cumbre, ¿no?, del enlace químico, al menos a un nivel de química general. Bien, pues eso es todo en esta introducción a la teoría de los orbitales moleculares, y vamos a pasar en el siguiente vídeo, en el vídeo en el punto 10 de este tema, vamos a pasar a ver los diagramas de orbitales de las moléculas del segundo periodo. Vamos a ir haciendo los OMs pues de la molécula de litio, de berilio, de boro, carbono, etcétera. Vamos a recorrer ese segundo periodo.